Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 12 del mediodía, 51 minutos. La Corte Constitucional declaró improcedentes las aclaraciones que pidió el ministro de Salud respecto al ajuste de la UPC y de los presupuestos máximos. ¿Qué va a pasar entonces? Rocío Franco, buenas tardes. Pues tras la determinación de la Corte Constitucional de no acceder a estas aclaraciones al Ministerio de Salud porque consideró que más eran juicios de valor que dudas que tuvieran, entonces lo que ahora debe proceder es la reactivación de los términos para que el Ministerio de Salud cumpla con lo estipulado por la Corte Constitucional en materia de estos reajustes a la unidad de pago por capitación. En ese tema, la Corte ha determinado entonces 10 días para crear una mesa de trabajo para hablar de este tema, cómo se calculó la unidad de pago por capitación, un mes para un informe de cómo se calculó la UPC para el 2025, 3 meses para una herramienta que permita el tema de la salud y de la información que se está teniendo sobre los puntos para calcular esta UPC. También sobre los presupuestos máximos se ha manifestado que el plazo es de 18 días para el tema de los pagos pendientes en una cuantía más reciente. La Corte Constitucional también le ha dado un plazo de 2 días al ministro de Salud para que responda el desacato por las múltiples fallas que ha encontrado la Corte frente a las órdenes que ha entregado y que se han incumplido. Rocío, pues esta decisión se da justo en medio del debate de la reforma a la salud que se adelanta en el Congreso de la República en sesiones extra. Precisamente el ministro de Salud explicó por qué el gobierno no ha podido cumplir con ese ajuste que pide la Corte. Juan David Ríos, buenas tardes. ¿Qué dijo? Tatiana, hola, muy buenas tardes. Mire, el ministro llegó aquí al Congreso de la República a las sesiones extra de Cámara de Representantes. Nos acercamos a él a preguntarle sobre este fallo de la Corte de tener responder lo más pronto posible y dijo que el lunes podría estar dando respuesta a esa notificación para que empiecen los tiempos según la Corte Constitucional. Pero horas antes también hablamos con él sobre esas interrogantes, esos cuestionamientos que tenía el ministro de Salud frente a las decisiones de la Corte. Por un lado, dijo que era precipitado los fallos de la Corte y también mencionó que tendría que llenar el campín si quiere que las IPS se reúnan. Veamos lo que dijo el ministro. Yo creo que hubo un poco de pronto de precipitud de los respectivos fallos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando dice que se llamará a todas las IPS, ¿no es cierto?, a todas las IPS y a todas las EPS. Cuando usted llama a todas las IPS, son hospitales y clínicas. Tenemos 926 IPS públicas y tenemos más de 11.000 IPS privadas. Ustedes se pueden imaginar cómo vamos nosotros a poder llamar a todas esas personas para que solucionemos el problema de la UPC o estudiemos la posibilidad de la UPC. Necesitaríamos el estadio, el campín para poder reunir a toda esa cantidad de gente. Mire, el ministro entonces está haciendo presencia aquí en este debate de la reforma a la salud, que por cierto no ha iniciado por varios problemas, uno por recusaciones y dos por falta de quórum. También hablamos con los congresistas. La oposición está mencionando que hasta que el ministro no solucione el reajuste de la UPC y también los pagos que se necesitan, no se debe debatir la reforma a la salud. Por supuesto, hay voces contrarias a eso. Veamos. Vamos a insistir en que se debe suspender el trámite de este proyecto hasta que el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo le cumpla a la Corte Constitucional y sobre todo le cumpla a los pacientes. Las órdenes son claras, ya no cabe ningún recurso de parte del señor ministro y ya no va a poder seguir riéndose de los pacientes y del alto tribunal. Nuestro deber es debatir las reformas, porque hay un problema en el sistema de salud y tenemos que ser capaces de proponerle al país un nuevo sistema de salud o un mejor sistema de salud. La Corte, que es el Poder Judicial, y el Poder Ejecutivo, en cabeza del ministro de la Salud, tiene que responderle, pero eso no implica que el Congreso tenga que detenerse por un lío de otras ramas del poder. Ahora, les cuento que en este momento está en crisis el debate a la reforma a la salud en el último día de sesiones extra. El Partido Verde se tuvo que salir por recusación, el Partido Liberal tampoco está. Los de Cambio Radical también se salieron y están a la espera de poder buscar las formas de lograr debatir esta reforma a la salud, que por cierto está un poco lenta en estas sesiones extra, Tatiana.